¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan Amando Basurto. y Miguel Ángel Valenzuela. Amando, pues han pasado cosas interesantes estas últimas 2 semanas, ¿no? Por un lado, bueno, la semana pasada, a fines, se presentó este reporte del INEGI Ujú. con respecto a la disminución de la pobreza, lo que antes medía Coneval, desaparece y ahora lo maneja el INEGI. Ujú. Eh, de hecho, sí ha habido muchos comentarios, sobre todo reconociendo, uno, el estudio, ¿no?, de INEGI, porque se mantuvo Se mantuvo la metodología, la ¿no? metodología exactamente, Sí. muy buenos comentarios de muy buena parte del espectro de analistas, ¿no? Ujú. Pues eso creo que hay que comentarlo. Sí. Porque en toda esta crítica que ha habido a la Cuarta T, que aquí también hemos hecho bastantes, pues también hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, ¿no? Ujú. Y en este caso, bueno, se aparece con Eval, hubo muchas críticas evidentemente, pues se metió el estudio y se mantuvo la metodología, entonces todo está bastante bien. Un muy buen estudio el que presenta INEGI. Y también otra cuestión que se ha comentado, señalando cosas buenas y malas, pero sí aplaudiendo mucho las buenas, repito, de una muy buena parte del espectro, aún de críticos, ¿no?, en la Cuarta T, es justamente la disminución de la pobreza, como creo que por ahí cerca de 16 millones creo que 15.18 por el estilo, 15.8 creo, de personas salieron de la pobreza durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Es un número no menor, ¿no? Prácticamente 16 millones. Sí. Y si algo se comentaba, era que pues seguramente eso había pasado por los programas sociales, por repartir el dinero, y resulta que no. O sea que en realidad ese resultado es en muy buena medida por el incremento al salario, ¿sí? Algo que era algo prácticamente intocable durante los gobiernos, bueno, ahora sí que neoliberales, ¿no? En términos de no se puede subir el salario mínimo porque eso ocasionaría una gran inflación. Pues subió el salario mínimo bastante y no hubo esa gran inflación. Sí ha habido, pero no como se decía que sucedería, Claro. ¿no? Subía. Sí. Entonces ya ahí creo que es un logro muy importante. También me parece que es un golpe muy importante a esa idea, hoy ya podemos decir falaz, de que si se sube el salario mínimo, habría inmediatamente una inflación descomunal. Entonces creo que hay un muy buen resultado, creo que es un gran reconocimiento, la verdad, ¿no?, a la Cuarta T. Por supuesto que lo van a cacarear, tienen todo el derecho de hacerlo. Cuando un gobierno, sea cual sea, tiene éxito, pues también hay que reconocerlo. Claro, también es verdad que hay negritos en el arroz, secos que no están como tan bien, cuáles son puntos débiles, o como dirían por ahí, áreas de oportunidad, Ujú. ¿no? Ujú. La educación, ¿no?, y la salud, o sea, puntos realmente débiles, porque si toda la salud ha sido un desastre desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, francamente, Sí. y creo que continúa haciéndolo. Sí es un punto flaco, pero creo que es un gran logro el combate a la pobreza. Unas preguntas es, ¿se puede mantener eso? ¿No? Es lo que creo que todas y todos esperamos, que se mantenga, ¿no? Porque también se requiere de un crecimiento de la economía para que pueda mantenerse que haya más trabajo, mejor remunerado, lo cual también tiene que ver con educación, y entonces sí ir pues disminuyendo cada vez más la pobreza, ¿no? Pero creo que es un aspecto no menor, es un gran logro porque, pues sí, de alguna manera le da legitimidad, validez a programas, a políticas que Carlos Eugenio del López Obrador, que se criticaron mucho, pero aquí están también resultados, ¿no? O sea, cuando la retórica va acompañada de resultados, pues ahí sí la parte pues una consecuencia, digamos, de que si empaten es el gran apoyo electoral, popular, ¿no? Si a eso le agregas, evidentemente, pues sí, clientelismo, manejo de grupos, política en la calle, todo eso, sí, pero sí es importante que empaten, ¿no?, la retórica con resultados, y aquí, bueno, pues sí se ve uno que es innegable, ¿no? ¿Tú Sí. cómo lo ves, Amando? Pues me pareció interesante el dato, ¿no? Sí, pensar que casi 16 millones de personas salen de la línea de pobreza.
La verdad es que no he tenido chance de revisar la metodología, pero es importante entender que hay diferentes líneas de pobreza, ¿no? Entonces, ¿de qué línea de pobreza estamos hablando? Y el Coneval antes hacía un análisis de pobreza medio complicada porque había pobreza estructural, alimentaria, había diferentes niveles, ¿no? En forma tradicional y más general, usualmente se dice la pobreza se mide con respecto a qué población, ¿no? A qué parte de tu población vive con menos de $1 al día, con menos de $2 al día, ¿no? Si estamos ligados a lo del dólar, pues tiene que ver con que aumenta la capacidad de adquisición de 15 millones de personas y el dólar no se va para arriba, ¿no? Si el dólar estuviera a 21, quién sabe si el resultado fuera eso, si está ligado a una noción del dólar. Con la vieja metodología que al parecer utilizaron, implica otros elementos y el hecho de que no se haya mantenido la espiral de inflación que no dependía y no se basaba en el aumento de los salarios mínimos, sino al parecer lo que pasó desde la pandemia, ¿no? Tuvimos una espiral de inflación que hubo que controlar, entre otras cosas levantando las tasas de interés, ¿sí? Esa se logró controlar y entonces permite que la pérdida de poder adquisitivo no sea mayor y permite que entonces la cantidad de gente que rebasa la línea de pobreza sea más, ¿no? Ahora yo también revisé y efectivamente el dato al que se le pone más énfasis es al del alza de los salarios mínimos, lo cual tiene sentido, pero no me parecía que tenía tanto sentido cuando vi los números. Los números dicen que salieron casi 16 millones y los analistas dicen que más o menos 7 millones salieron por el alza de los salarios mínimos. Pues no es el 50%. La pregunta es cómo salió el otro 60%, ¿no? El 55% de esa población de la pobreza, si no es por el factor de alza de los salarios mínimos, ¿no? Entendiendo también que más del 50% de la economía mexicana es una economía informal que no se mide en salarios mínimos, ¿no? O sea, bueno, que no se tasa en salarios mínimos, ¿no? Entonces, pero sí tiene que ver con que la gente hoy tiene más dinero, generas más circulante, tienes un mercado interno más robusto, ¿no? Y bueno, la gente, como siempre digo, la gente no se puede comer ni los vales, ni los vouchers, ni siquiera las monedas. Tú tienes que cambiar estos por productos, ¿no? Y si lo cambias por un kilo de tortillas en la tortillería, pues le conviene al que está haciendo negocio con las tortillas. Si vas y compras una Coca-Cola de 3 litros, pues tu dinero se está yendo a la Coca-Cola, ¿no? Tu dinero no se queda contigo, no te lo comes, no te lo pones, ¿no? Todo ese dinero no se pasa por manos de quienes están en peores condiciones sociales probablemente, pero esa gente la tiene que, o sea, tiene que consumir. Y consumir implica comprarle, ¿no? Comprar en economías locales, al compadre que tiene gallinas o a la Coca-Cola, ¿no? Entonces el dinero no se queda ahí, sino que lo que hace es mover. Entonces sacar a la gente de la pobreza implica aumentar el tamaño de tu economía y por lo tanto ayuda a crecer al PIB. Pues entonces lo complicado está en que el PIB no es que crezca el PIB para mejorar la economía de abajo, eso no basta, ¿no? La pregunta es cómo sacas a la gente de la pobreza, ¿no? Y una de las maneras efectivamente es, y ahí es donde se rompe, también creo que es el mayor valor de esto, se rompe diciendo por lo menos la mitad de los pobres que salieron durante estos años, salieron a partir de que hicimos lo que todo el tiempo nos dijeron que no se podía hacer. Era imposible porque destruías a la economía si aumentaban los salarios mínimos, y no es cierto, no está sucediendo así. La economía subsiste, es robusta, ¿no?
Y además, el manejo, que todo el tiempo se decía de qué sirve el manejo macroeconómico, ¿no? Que la macroeconomía está muy bien manejada por el señor observador, pues ¿a quién le importa? Pues es que aquí es donde se nota, porque si tuviéramos un dólar a 23, ¿no? Los números serían diferentes y el impacto es diferente. El que tengas una macroeconomía con cierta solidez y limpieza, que permite que esté el dólar abajo de 19, permite que los pesos valgan más, ¿no? Entonces tampoco entramos en esa dinámica a la que pertenecemos, ¿no? Que durante mucho tiempo nunca pensamos, tal vez de jóvenes, que íbamos a ver a una generación que no fueran generaciones de crisis, ¿no? Todos hablamos de, somos las generaciones de las crisis, ¿no? Nuestros padres llegaron adultos y se tuvieron que endeudar y vinieron las crisis en los finales de los 70, los 80, los 90, parecía que pues íbamos a seguir dando tumbos de crisis en crisis. Y de pronto se comenzaron a frenar, ¿no? Aparecieron crisis, pero por ejemplo se pudo cabalgar bien la del 2008, esta la creada por... La burbuja... sí, por la puesta en contra Sí. de la estructura, digamos, del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. México, o sea, nosotros resentimos, pero no como tal. Entonces, también hay que reconocer que hay un mejor manejo de la economía durante gobiernos liberales que han permitido, yo se los decía a mis alumnas y alumnos, ustedes ya no les entra en la cabeza esta idea de generaciones de la crisis, ¿no? Porque no es que estén viviendo en jauja y tengan mucho dinero y gran perspectiva económica, no, pero no viven con la idea de ahí viene ahí viene la oleada de inflación, ahí viene de nuevo, nuestro peso va a valer la mitad, ¿no? Que era como la noción que teníamos. Sí. Entonces, que eso era como recurrente en una economía como la mexicana. Al parecer, hoy en día medio hemos rebasado ese paso. Y entonces, cuando sacas a la gente de la pobreza, tienes más chance de mantenerla más tiempo, probablemente, eso es lo que veremos, fuera de la pobreza, si mantienes la estabilidad económica y macroeconómica, ¿no? Vamos a ver qué sucede con eso. Y yo estoy de acuerdo contigo. El problema que tiene hoy la gente es, hay menos pobres con menos acceso a educación y salud. Entonces, no estás resolviendo el problema son problemas diferentes. Así es. El problema de la salud lo intentaron arreglar, ¿no? Volver esto un país de primer mundo neuroeuropeo. No, evidentemente no iba a funcionar así, pero nunca sabremos si iba a funcionar, porque en el intento de reformar el sistema aparece la pandemia, ¿no? De COVID-19 y eso descarrila todo, ¿no? Y lo peor es que agarra al gobierno mexicano en la transición, ¿no? Entonces, nunca sabremos si eso hubiera funcionado, si no hubiera aparecido, no tenemos información, lo que sí es que hubo que recular y replantear todo el asunto. Se pudo llevar a cabo. Sí. Y entonces hubo que replantear toda la lógica de la nueva salud para el bienestar, ¿no? Y el de la educación, pues es un problema complicado en México, que venía dando tumbos, ¿no? Junto con una reforma que el señor López Obrador echó atrás parcialmente, y entonces ahora ya vemos que la coordinadora tampoco está tan contenta, ¿no? Y quieren modificar la ley del ISSSTE, cosa que efectivamente suena a lucha sindical, no sé si legítima o no, pero pues falta aprender un poco de matemáticas para ver que efectivamente tiene sentido el decir, es que no podemos regresar como estábamos porque no alcanza, los números son simples, ¿no? O sea, hay que darle un poquito más una ojeada a los libros de matemáticas otra vez para entender que deshacerse de la ley del ISSSTE que está hoy requiere una reforma específica, pero no de deshacerse de la que está y regresar a la anterior, porque la anterior no es aplicable, no va a funcionar, ¿no? Pero ahí pues es un jaloneo interesante. Y para terminar, eso le da, como dices tú, legitimidad ayer escuchaba yo a uno o dos personas que decían, ¿por qué no son tan críticos, no? O sea, aquí hay datos, pero también hay datos de otras cosas que están mal. Pues no seas tonto, o sea, pues por supuesto, son gobierno. Si tú estás en el gobierno, cacareas lo que te va bien y lo que está mal, pues te haces como que no lo escuchaste, tú tienes otros datos,
es culpa de los traidores a la patria, así funciona. Bienvenidos a la realidad. No, un gobierno no va a decir, esto lo hicimos mal, esto lo hicimos bien. No, evidentemente no, se llama política, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, pues sí, cacarean mucho tiempo esta idea, mientras dure, ¿no? Porque Claro. si las condiciones cambian, entonces van a decir, nos torpedearon el proyecto, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver en qué termina. Aquí también la cuestión es que el resultado, el estudio lo que indica es que no solo es la cuestión de tener más dinero, que no es poca cosa, evidentemente, o sea, tienes dinero en la bolsa para gastarlo, pero otra cosa es no tener ese dinero, ¿no? Y aún tener que gastar. Claro. Entonces, cuando tienes, pues lo gastas, lo tienes, ¿no? Entonces la gente le da, yo creo que le da tranquilidad, le da cierta seguridad, pues lo tiene que gastar, pues lo gasta, pero lo que sea, pero lo gasta en leche o en una cerveza, ¿no? Pero lo tiene para gastar. Eso ya cambia la perspectiva, evidentemente, ¿no? El tener para poder. Pero por otra parte también es tener acceso a, ¿no? O sea, la pobreza también significa no tener acceso a. Entonces, la pobreza quiere decir que tienes acceso a educación, tienes acceso a servicios como salud, tienes acceso probablemente, no sé, a vivienda, a transporte, luz, agua, ¿no? Tienes acceso a servicios, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Claro, otra cuestión es, y hay que también ahí analizar las cosas, otra cuestión es, ¿tienes acceso a, ahora, qué calidad de servicio tienes? O sea, ¿tienes acceso a salud? Ya hay una clínica, y ya puedo tener acceso a salud. Sí. Otra cosa es qué servicios tiene la clínica, ¿no? Qué medicamentos tiene, en qué condiciones. Eso es otro cantar, ¿no? Se le cae el techo con las lluvias. Exacto, no. pero tienes acceso, ¿no? Igual ahí tienes luz, pero cuántos focos tienes, cada cuánto tienes que se va la luz, tienes agua, sí, pero es agua limpia o sale medio café, ¿no? O cuántos días no hay agua. Entonces todo eso también hay que evaluarlo, pero sin duda es un logro, ¿no? Y sobre todo, esta cuestión como ya tú también te comentaste, sí se puede subir el salario, ¿no? Sin que se venga la debacle de la economía. Sí se puede, ¿no? Entonces eso me parece que no es algo menor, ¿sí? Entonces yo creo que sí es muy importante, sí hay que por ahí ver a mayor detalle evidentemente el reporte, y leerlo también con esos, digamos, asegúnes de decir, bueno, eso indican, pero hay que tratar de ver un poco más y ver qué está bien y qué no está tan bien. Creo que eso es muy, muy importante. Y de hecho, para un poco ir avanzando en los temas, ese resultado es parte de lo que ya comentaba yo hace rato, del apoyo electoral que tiene Morena, es parte de explicación, ¿no? La retórica, las alianzas políticas, el paraguas que puede ser Morena, pero también estos resultados, ¿no? Más, por supuesto, los apoyos, las becas, en fin, todo eso nos va explicando, ¿sí? El apoyo electoral que tiene Morena. Pero también te puedo decir, bueno, si eso no se mantiene, quién sabe qué suceda, ¿no? Aunque haya cambios importantes, mucha gente estará a favor, otra gente no estará a favor, una cosa la veremos a futuro, de los cambios estructurales que está haciendo Morena. Aquí hemos cuestionado muchas veces la reforma al Poder Judicial, vamos a ver qué viene con la electoral, pero bueno, o sea, cambios muy importantes está habiendo, va a seguir habiendo menos este sexenio, y ya veremos los resultados de esos cambios, de esa cuarta transformación, ya lo iremos viendo. Pero antes de empezar a grabar, comentábamos sobre pues, justamente lo que pasó en Bolivia, ¿no? Este fin de semana, en donde el MAS, que estuvo en el movimiento al socialismo, que estuvo en el poder prácticamente 20 años, ¿no? Pierde la elección, va a haber por primera vez un balotaje, una segunda vuelta en octubre, ¿no? Entre el centro y la derecha, ¿no? Sí, bueno, centro derecha y derecha. Centro derecha y derecha, ¿no?
Paz, Paz, creo que es Jorge Paz, me parece. Sí, el tonto, creo. me parece. Otro no me acuerdo cómo se apellida, la verdad. Pero bueno, es entre ellos y el MAS queda fuera, ¿no? Supongo que hay que ver qué pasó con el MAS después de 20 años, ¿no? Que era uno de los bastiones, digamos, ¿no? de la izquierda en América Latina, por las reformas, lo que había logrado justamente el MAS con Evo Morales, que estuvo 3 periodos, luego digamos, cambio forzado en 19, cuando queda Luis Arce, precisamente como presidente, que fue ministro de Finanzas, ahora presidente, que ya no va a la elección. Entonces, un poco, yo creo que habría que leer qué pasó en Bolivia, ¿no? Que puede ser un mensaje para otros gobiernos de izquierda en ese sentido, como puede ser la Cuarta T, ¿no? Porque Bolivia, el MAS se desbarranca por, en buena medida, la crisis económica, ¿no? Una crisis muy, muy severa, que justamente, también hay que decirlo, el gobierno de Arce comienza a... Bueno, aquí pasan muchas cosas. Una es la crisis económica y dos, la crisis política al interior del MAS, que desde que viene cuando Evo Morales quiere reelegirse por 4ª ocasión, ¿no? Gana las elecciones sospechosamente, viene una gran presión política, sobre todo en las calles, se ha obligado a renunciar a Evo, incluso a salir del país, pero prácticamente nombra un sucesor, que es Luis Arce, ¿no? Él lo apoya, gana las elecciones Arce. Bueno, pero hay un gobierno golpista durante un momento. Sí, hasta las nuevas elecciones, que es cuando Arce es prácticamente designado por Evo y Arce gana, ¿no? Las elecciones. Pero sí ya empieza a resquebrajarse el MAS, ¿no? Al interior. Entonces empieza como que a abandonar, digamos, las bases políticas del MAS, ¿no? De donde venía, el indigenismo, del pueblo, ¿no? Empieza a abandonar, quiere hacerse como al centro para lograr tener una mejor relación justamente con el centro, con el empresariado, con clase media, ¿no? Entonces por ahí se empieza a ir el gobierno de Arce. Y ahí también viene la crisis económica. Es un problema de legitimidad, de desquebrajamiento del interior del MAS y de abandonar también políticas justamente que lo habían caracterizado. Ya se va hacia la centro derecha, digamos, ¿no? Y ahí viene una espiral justamente en la crisis económica. Entonces, eso podemos ver, la derrota del MAS es, por un lado, la crisis económica tan profunda, que fue una espiral ascendente, ¿no? Y también el desquebrajamiento dentro del MAS, que evitó que tuvieran una candidatura unida, sobre todo recuperando, ¿no? a las bases, de las cuales se alejó, digamos, la cúpula del MAS. Llegaron prácticamente como con 3 candidatos, ¿no? O sea, el oficialista, más como 2 de decisión del MAS, uno que se esperaba que fuera como el heredero de Evo, pero que es muy joven, entonces parte de los que es joven, que le falta un poco más de, digamos, de madurez política, en fin, ¿no? Un Evo que llama al abstencionismo, ¿no? Porque decía que el gobierno del MAS iba a ser un fraude. Entonces llama el abstencionismo Evo, que de hecho alcanza creo que un 19% del abstencionismo por ahí, ¿no? Normalmente en Bolivia, según chequé, el abstencionismo llegaba a un 3%. Es que es obligatorio la votación. Y entonces ahora llega al 19%, o sea, subió 16% el abstencionismo. Que más bien creo que es como el voto en blanco, me parece, ¿no? Creo. En fin, y entonces... No sé si es en voto en blanco, pero si no votas, tienes que pagar una multa, según entiendo. Sí. Entonces, bueno, de hecho queda en tercer lugar el abstencionismo, ¿no? Gana el centro derecha, luego segundo lugar la derecha, que van a la segunda vuelta, y el tercer lugar queda... Proporcionalmente sí, son los que... Exacto, ¿no? El abstencionismo. Y después serían los candidatos, ¿no? Del MAS. Del MAS, ¿no? Los 3, digamos. ¿sí?
Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno, bueno, ver lo que puede pasar justamente con un gobierno, en este caso de izquierda, que sí logró cosas importantes, ¿no? En términos de transformar la política boliviana. Pero por ahí me acordé de esta frase que según sé que es de alguien de la campaña, creo que de Clinton, ¿no? It's about the economy, stupid, Ujú. ¿no? It's economy, stupid, ¿no? ¿Mandé? Sí, it's economy, stupid. Exacto, ¿no? O sea, la importancia justamente, ¿no?, de la economía en la elección es fundamental. Ajá. Entonces, sí es la economía, pero también es la unidad que pueda tener el partido, ¿no?, gobierno, es muy, muy importante para lograr mantener, pues, el poder, ¿no? Quién sabe si con los mismos números, que en el caso de Bolivia ganaban con del 50-65%, ¿no?, del voto el MAS. Pero sí, si no es con esos números, sí mantener el poder. Entonces sí es muy importante, creo que esa combinación, digamos, ¿no? Una buena economía, resultados de los proyectos, de las políticas del gobierno y también unión. Que en el caso de México, yo parecía, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En el caso de México, lo que ya comentábamos, o sea, después de Andrés Manuel, él puso orden con las famosas corcholatas, él puso orden, ¿no?, en haber, ¿no? Y yo creo que sin buena medida, pues va por acá la cosa, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en la siguiente elección, ¿no? ¿Quién va a poner ese orden? ¿Va a ser él? ¿No va a ser él? ¿No? En términos de mantener a un partido unido que ya tiene resultados, tendrá que seguir dándolos. Yo creo que en buena medida muchos los dará, aunque haya problemas. Pero yo creo que no está mal por ahí verse en el espejo boliviano. No sé tú cómo veas la situación, Armando. Sí, sí, bueno, el espejo boliviano es un poco un espejo un poco Digo, distorsionado, sí. ¿no? Porque dándole vueltas a la posibilidad, uno, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo, el punto más importante es unidad, ¿no? Es decir, cuándo y cómo se desquebrajan los movimientos de este tipo, sea cual sea, ¿no? Un nacionalista, de izquierda, el que sea, ¿no? Hasta dónde llega la unidad, ¿no? En donde no se entrometen los intereses sectoriales, personales, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un liderazgo que pueda, como dices tú, poner orden y yo creo que ahí es donde sí cambian las cosas, porque el liderazgo en el caso boliviano era un liderazgo muy pobre, construido sobre una figura de pies de barro, ¿no? Evo pues, es era un cocalero, un organizador de masas, y fue muy efectivo haciéndolo, pero eso no te permite entender cómo mover la política nacional y cómo mejorar las condiciones. Y yo creo que nunca lo hizo. Bolivia no salió, los bolivianos no salieron de la pobreza. Nunca supieron qué hacer con las nacionalizaciones que se hicieron, no han podido explotar a su favor el litio, el gas, no queda claro que haya una gran derrama en el país, ¿no? O sea, la economía no funcionó antes. El asunto es que Evo no perdía las elecciones porque es Evo. Y hoy sigue teniendo, digamos, un grupo de seguidores importantes que tal vez no le alcanza para ganar elecciones, pero es como la figura, ¿no? Es como una figura mítica, ¿no? Entonces, a ese líder, y además en su terquedad de que como no hay cuadros, pues él era una y otra y otra y otra vez y así, ¿no? Ahí tenemos al señor Maduro igual, ¿no? Porque no hay manera de pasar. Entonces, la primera... Ahí hay una diferencia importante en el caso de México. Porque pues sí, porque todo el mundo, había gente que decía, no, si López Obrador sí se va a reelegir así. No, o sea, no están entendiendo que el señor es tan necio que él entiende que parte de su papel en la historia tiene que ver con que él está en contra de la reelección.
Entonces, en su necedad, aunque fuera necesario para que subsistiera la 4T, no se iba a reelegir, porque en su cabeza la reelección es algo que no tiene que suceder, ¿no? Entonces, pues no se reeligió. Y me parece que ahí se rompe o se fragmenta el centro de eje político y de acción de la 4T y de Morena en sí mismo, ¿no? Esa es una. Dos, el papel de grupos, me parece que es interesante lo que sucede en México porque efectivamente, de nuevo, aún así puede implotar y dividirse, ¿no? Pero vamos a ver si empiezan a deshacerse de elementos gachos, ¿no? Ayer la presidenta tuvo, el sábado, ¿cuándo fue? Ayer tuvo reunión con los líderes de Morena en el Congreso. Ahí estuvo Adán Augusto, ¿no? Y está bien, pero yo creo que en algún momento se desharán de los elementos gachos, ¿no? Más gachos unos que otros, evidentemente, ¿no? Pero pues yo creo que irán maniobrando, la señora alcalde, ¿no? Jovencita, pero ahí anda en las calles, ¿no? Movilizando, están creando estos nuevos comités que se van a aventar como 6 meses en armarlos. Ahí están trabajando en una forma mucho más institucional de lo que jamás lo hizo el MAS en Bolivia, ¿no? Y yo creo que esa es otra diferencia. Nada más hay que considerar, todavía no tienen 20 años, cuando tenga 20 años la 4T vemos cómo les va y dónde se fragmenta, ¿no? Claro. Pero lo que estoy diciendo es, a pesar de todas estas diferencias, el resultado puede ser lo que tú decías. Al final, lo que revienta es el elemento de unidad. ¿Cómo mantienes una dinámica estable, unitaria, con intereses tan diversos, ¿no? Y también la crisis económica, ¿no? Porque eso le pasó después a Argentina, pasó en Brasil, ¿no? O sea, la crisis económica es muy importante porque justamente por ahí puede la oposición, de derecha o izquierda, no importa, ¿no? Justamente por ahí... Las crisis económicas son centrales, ¿no? Claro, te puede flanquear, evidentemente, claro. ¿no? Entonces, eso más la desunión partidista, pues le hace un escenario muy, muy complicado para cualquiera. Que estando de acuerdo, también México funciona diferente, ¿no? O sea, López Obrador no llega en una crisis económica. Sí. ¿No? O sea, la 4T no llega en una crisis económica. De hecho, por eso decía yo, en la 4T su éxito económico está montado sobre ya el éxito que ya tenía. O sea, ya no había generaciones de crisis y demás, sino ya había algo armado que nadie se había tenido, nadie había aceptado el costo político de meterle bien a la talacha. Llegó la 4T diciendo, sí, hay que meterle talacha, y llegaron con otro proyecto, pero montado sobre eso. No, o sea, no llegaron ni desmontaron. Por ejemplo, el librecambismo, ¿no? Que todo el mundo acusa que son neoliberales. No son neoliberales, pero la economía es librecambista, y lo peor que podría hacer la 4T es volverse ultranacionalista y encerrarse, porque derrumbas tu economía y entonces vas a perder elecciones, ¿no? Entonces ahí estamos de acuerdo. Pero es interesante cómo en México, para que llegara la 4T, no hubo necesidad de que hubiera una gran crisis económica, sino que hay un cansancio sobre la representatividad y los proyectos. Aparte de que esos proyectos no estaban dando, digamos, para la parte económica, a los de los de abajo, y los de abajo se sentían no representados y ninguneados económicamente, ¿no? Entonces, alguien le ha venido a dar la vuelta y está funcionando, ¿no? Porque había buenos resultados macroeconómicos, ¿no? Supuestamente, pero acá abajo... Sí, no llegaba, no derramaba, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, no hay una crisis, pero sí hay varios elementos por los cuales justamente Andrés Manuel, particularmente en la 4T, van flanqueando desde ya un buen rato, ¿no? Al sistema, ¿no? Como al neoliberalismo, al prianismo, ¿no? Claro. Y bueno, hasta llegar al poder. Por eso lo que yo decía es, la salida de la pobreza de toda esta gente se debe a dos cosas: a la modificación del salario, pero también al resto de los programas. Y no está mal, porque hay gente que no puede salir sin los programas. Sí, ¿no? sí. Si no les puedes ofrecer es una ayuda muy importante. De nuevo, pero la ayuda es el de la Coca-Cola o el de la tortillería. Sí. ¿No? Si tú le das dinero a llamados ninis, ¿no? Él no se puede embarrar el dinero,
tiene que ir a gastarlo en algo, no va y lo compra en Bimbo, en Coca-Cola o en tortillas, ¿no? Entonces, tampoco es que le estés regalando el dinero. Si le estás regalando el dinero es a alguien más. Quiere decir a los capitalistas, ¿no? A los del capital, que invierten en aquello que consume la gente que tiene necesidades. Sí, pero este votante, ajá, aunque sí se va a deshacer de ese dinero, ya puede consumir. No, o sea, claro, sí. se convierte en consumidor. Así es. ¿No? Así es. Ese es el punto importante. O sea, ahora ya puede participar del mercado. ¿No? Y eso es lo más importante. Y comienzas a rebasar también, porque eso es importante, rebasar las economías de autoconsumo, ¿no? Ahí en donde nada más consumes lo que te dio la milpa cuando te dio la milpa, ¿no? Ya no funciona igual. Entonces tú tienes dinero y consumes en otro lado y entonces estás pensando en producir maíz, ya no para consumo, sino para venta, y entonces empieza a moverse de manera diferente. Y no pueden decir, eso es una trampa capitalista. Si puede decir que sí, y mientras no cambiemos el sistema, pues es la trampa que hay, pues, así es la forma, ¿no? Ya cuando la cambiemos, ¿no? Y seamos, y destruyamos al Estado y seamos comunistas, ya platicamos de otra manera. Pero mientras no, la forma es capitalista. Y la forma de sacar la pobreza, porque pues tampoco hay que decirles eso, ustedes quédense pobres para poder llegar, vamos a llegar al comunismo, señores. No, la gente que está pobre, que no tiene que comer, tiene que comer, ¿no? Entonces, hay maneras de hacerlo. Y hay partes de la población que no tuvieron acceso a la educación, que ya tienen hijos, que no pueden ser considerados mano de obra calificada, ¿no? Entonces, hay un nivel a donde pueden llegar y el otro es la parte de la asistencia. Y a los que sí pueden llegar y que tienen cierto nivel de expertise, no quiere decir que seas doctor en ingeniería, no. Si eres un albañil y trabajas por salarios mínimos, ¿no? Pues depende de tu rango dentro de la construcción, pues te va a tocar tu lana, ¿no? Y la lana ya está indexada, o sea, ya no te pueden pagar lo que se les pegue la gana, ya se basa en una lógica de cuánto es un salario mínimo. Entonces tienes más o menos calificada y tú tienes que atacar la pobreza de diferentes ángulos. Lo que es cierto es que en algún momento tienes que modificar, no puedes seguir la misma lógica, ¿no? Y la idea es, no solamente tiene para comer, ¿no? Ahora esa gente no solamente tiene para consumir, debe de tener suficiente para que sus hijos coman y vayan a la escuela mejor desayunados, les vaya mejor, ¿no? Y entonces aparezca pronto la primera generación de gente que va a la preparatoria o al bachillerato, un bachillerato técnico, y empieza a modificarse, ¿no? Y entonces vas a tener que hacer otro tipo de política. Pero hasta ahorita esta por lo menos parece estar funcionando, que Bolivia no puede decir lo mismo. Bolivia y Ecuador son países muy pobres que no han podido modificar sus políticas económicas de manera de que tengan el éxito que tiene el sacar a casi 6 millones de personas de la pobreza, ¿no? Pues sí. Vamos a ver qué pasa en el caso. Y bueno, una vez más, yo sigo, aun con todas las diferencias, ¿no? Claro. Hay que, en el caso, ¿no?, de la 4T, que lo que busca mantenerse en el poder, como todo partido político, es mantener la hegemonía, ¿no? Entonces, y cuidar que se siga manteniendo esos resultados, ¿no? Claro, irlos mejorando. La perspectiva no es buena, pero bueno, no era buena en el 18. O sea, igual nos decían, no, esto se va al demonio, para el barranco, el dólar, no sé qué, pues no pasó. Y los resultados del sexenio, ahí están, buenos y malos. Yeah. Buenos y malos, ¿no? Entonces, pues tratar de que se mantenga, digamos, o mejorar los números, ¿no?, que es importante, porque además eso va a facilitar, una vez más, pues, tener, pues, clientes que vayan a votar por ti cuando se requiera. Claro, ¿no? estratégicamente es fundamental. Por supuesto. Ahora, ya en otros ámbitos, Armando, en estos días, desde el viernes, ¿no?, reuniones ahí del presidente Trump, que está con todo buscando el Nobel. Sí, ¿no? con todo. Ahora sí está chambeando. Ahora sí, con todo buscando el Nobel. La reunión del viernes con Putin, una reunión muy criticada, ¿no? Porque le dio un trato, ¿no?, en Alaska, ¿no? Le dio un trato, pues, de primer nivel, digamos, ¿no? A Putin. Muchos dijeron en Europa, ¿no? Mandatarios decían, pero ¿cómo le da ese trato a Putin cuando es un estado agresor y no sé qué? ¿No?
parecía que no habían logrado gran cosa para la reunión con Putin, pero después viene justamente esta reunión en la Casa Blanca, ¿no? Ayer, ¿no? Me parece, Así es. con Zelensky. Y todos sus amigos. Exactamente. ¿No? Y todos sus amigos de Europa, ¿no? Incluida va la OTAN también a la Casa Blanca. Eso sí me parece que no había pasado, Sí, no. ¿no? Eso sí es. No, y la Unión Europea como Unión Europea. Como tal, exactamente, ¿no? O sea, los llamó el maestro en el recreo, ¿no? Sí. Ahí para platicar con ellos y tratar, yo creo que más ahí que un acuerdo, me parece que fue, es que casi, si ves la reunión parece, a mí me da la impresión, como la veas, de que los alumnos le estaban pidiendo al profesor, ¿no? Que, pues, que sentara a platicar, ¿no? Al rijoso, al buleador, ¿no? Al abusivo, con el pobre chavito, pero échenle la mano, profesor, ¿no? Usted que puede, ¿no? Usted hágalo, yo que sería bueno que ya estuviera bueno. O sea, eso parecía, Me gusta, ¿no? sí. Le estaban Me gusta la pidiendo... analogía, sí, sí. ¿Mandé? Sí, me gusta la analogía. Sí, eso le sí, estaban sí. pidiendo, Sí. ¿no? Ya que somos incapaces, ¿no? Porque no nos hace caso el señor buleador, ¿no? Pues usted hable con él, por favor. Sí. A usted sí le van a hacer caso, ¿no? Claro, Eso parecía, francamente, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, se veía... Yo, la verdad, sí vi a una Unión Europea, no hay países europeos en particular, híjole, incapaces, débiles, ¿no? O sea, francamente, pues daba pena, ¿no? Así, por favor, usted que puede, ¿no? Sí, sí es cierto, diciendo los europeos, sí diciendo, a ver, aquí el malvado es Rusia, ¿no? O sea, Rusia está pasando de lanza, ¿no? Y va en contra de la seguridad europea, no solo Ucrania y no sé qué, sí. Y Trump diciendo, yo lo que veo es a dos países, dos estados, materos que tienen la buena voluntad, ¿no? Rusia también quiere, ¿no? Yo ya platiqué con él, ¿no? Y él está en la mejor disposición, siempre y cuando, ¿no? Le dejen lo que ya tiene. Pues sí, pues sí. ¿No? O sea, eso sí, ¿no? Su lunch no se lo va a regresar, Sí. ¿no? Ni su dinero para lo que resta del año no se lo va a regresar, ¿no? O sea, no más quiere eso y ya, ¿no? Pero está en la mejor disposición, Sí. ¿sí? Eso parecía, francamente, Pero es que así es. ¿no? O sea, así es. no, eso fue, o sea, para mí sí fue un papelón de Europa, o sea, que ya lo sabíamos, Sí, sí. ¿no? Pero es que quedó más exhibida, ¿no? Todavía más exhibida. Y todavía se da, hasta, yo de repente esto parece burla. O sea, Trump siendo muy cordial, pero parecía hasta irónico, Sí. ¿no? Oiga, usted qué buen bronceado trae. Yo quisiera un bronceado como el de usted, francamente, ¿no? Qué bien vestido viene. O sea, parecía, ¿no? Parecía más una burla, francamente, ¿no? Porque no es el Trump que hemos visto. O sea, de ser un Trump que se pelea con todo el mundo y los aranceles y no sé qué, muy vociferante, de repente, muy cordial. ¿No? O sea, uno recordaba aquella visita de Zelensky a la Casa Blanca, cuando lo emboscaron horriblemente y le criticaron hasta la forma de Y me vestir. lo sapearon, sí. ¿No? Y ahora, oiga, Ahora iba bien vestido. ahora me gusta cómo viene el usted, francamente. Aprendió la lección, O sea, tarado. Sí. no, híjole, sí parecía... No, fue creo que un papelón de todo el mundo, ¿no? Y bueno, Trump, pues una vez más buscando el Nobel, de donde era tremendamente burda. ¿No? ¿Tú cómo viste? Con mucha atención, me parece muy interesante, especialmente a quienes nos interesan las relaciones internacionales, me parece muy interesante lo que sucede, porque pone sobre la mesa los elementos que tratamos de entender desde la academia, ¿no? Y las partes que no funcionan y que aparte la academia puede replicar un poco, pero que especialmente en el espacio público tienen cierto peso, ¿no? Por ejemplo, yo veía todo esto, fue mucha gente la que dijo, ¿cómo es que el señor Trump recibe a Putin?
¿no? Y con alfombra roja, qué mal. Así, güey. O sea, se ven que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Uno, hay dos formas de reunirse con Putin. O vas tú a Rusia, Sí. lo cual no vas a hacer, ¿no? Porque tiene un mensaje diplomático el que tú vayas a Rusia y le digas. Y otra es, como dice bien Trump, ese sí lo entendió, es el señor aceptó venir a Estados Unidos, ¿no? O sea, nosotros te damos free pass, ¿no? Tenemos, o sea, planchamos toda la seguridad necesaria y ven acá. Para que no vaya yo allá, ven acá. Y eso significa que uno toma una posición más humilde que el otro y va hasta su casa diplomáticamente, ¿no? Entonces los torpes no entienden cómo es que lo invitó. Porque sí tenía que ser. Y el señor Trump entendió, aceptó la invitación de venir aquí, ¿no? Uno. Dos, pues Alaska por razones obvias, ¿no? ¿Por qué con alfombra roja? Es el bully, ¿no? Entonces tú quieres negociar con el bully para que, pues, que no cabe matando a golpes al baboso otro, ¿no? Que no puede ahí, no sabe con quién, y sus amigos de lejos le dicen, no, pégale, ¿no? Y el otro nomás recibe ensangrentado, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo te veo bien, tú síguele. Así es, ¿no? Entonces, quedar bien con el bully y decirle, eres mi amigo, mi cuate, alfombra roja, ¿qué necesitas? ¿No? Porque van a necesitar en algún momento que dejes de tirar bala, que tal vez te eches para atrás unos metritos, ¿no? Veamos cuánto podemos negociar, pero que te eches para atrás unos metritos. Y además tengo que entender que tú vas ganando la guerra. Si nadie metemos la mano, tú despedazas al chamaquito, ¿no? Entonces, si entendemos la lógica básica, entonces te pongo la mesa principal y más bonita para hacerlo así, ¿no? Entonces, está la opinión del sonso que dice, eso no se debe hacer porque el señor Putin es el malo, ¿no? Y quien entiende cómo funciona la diplomacia, ¿no? Así tenía que haber sido. Después volaron los aviones y la primera sensación de Putin, si se fijan, es como medio de sorpresa, o sea, porque cuando acaba de aterrizar alguien, no tendrías que sobrevolar. Pero entonces va caminando y voltea como diciendo, ¿y estos? ¿No? Y entonces voltea el señor Trump y algo le dice así como, dicen a salute. O sea, es un saludo a que llegaste. Entonces, órale, qué buena onda, ¿no? O sea, porque además es como extra. Ni me habían dicho, ni es que tal vez ni hubiera volteado, ¿no? Sí. Pero me llamó la atención de que porque están volando los aviones cuando no deberían de volar aviones encima de los mandatarios que acaban de llegar. No, en términos de seguridad no es lo correcto, ¿no? Entonces, hay todo este asunto de lo vamos a traer, vamos a tratarlo como cuate, claro. Y vamos a ver qué le podemos sacar, ¿no? Y no le puedes sacar mucho porque él tiene años en guerra obteniendo o perdiendo lo que han obtenido o perdido cada lado, ¿no? Y hay una negociación y él dice, sí, con mucho gusto, nos sentamos, nada más que nosotros tenemos muy claro cuáles son los puntos que podemos negociar y cuáles no. Y esto empezó para la desnazificación, entonces, así es. Pues el señor Zelensky, ¿no? Sí. La única manera, explicaba yo a mis alumnos ayer, la única manera de que Zelensky se pueda sentar en una mesa con con Putin, porque Putin no le reconoce, reconoce ese gobierno, y eso es fundamental para sentarse en un asunto básico de soberanía. Si no, puede que Putin diga, está bien, nos sentamos a la mesa, pero ya está planchado lo que vamos a negociar. No vamos a negociar nada más. Claro. O sea, vamos a negociar que dónde van a quedar las nuevas líneas divisorias. Y que no vas a entrar a la OTAN. O sea, tú ya tienes que haber soltado, sacado, o sea, no solamente tu lunch, sino el lunch del otro compañerito, y ya lo tuviste que haber puesto en la mesa para decir, nos sentamos. Es la única manera que puede hacer. Y Trump entiende que eso pasa, porque otra vez, si todo el mundo saca la mano, Putin se come, o sea, Rusia se come a Ucrania. Sí. ¿Sale? Entonces el problema es cómo sacamos las manos. Entonces va a venir esa reunión y entonces se organizan los europeos. Es que estamos quedando todos muy mal, ¿no? O sea, este viene y nos taruguea, el Trump, ¿no? Y después Zelensky viene y nos pide ayuda y pues nosotros de lejitos le echamos hartas porras y ¿alguien va a meter las manos? No, híjole, ¿qué hacemos?
pues vamos todos contra todos. No lo había pensado como el maestro, pero sí, vamos todos, ¿no? ¿Qué va a tocar la puerta? Pues vamos todos, como en Halloween, y pedimos calaverita, ¿no? Oiga, ¿no? Lo que es muy interesante es que no solamente vaya Van der Leyen, ¿no? O sea, la Unión Europea, sino que vaya la OTAN. Sí. Eso me parece que hay que analizarlo aparte. Porque la OTAN usualmente, siendo, digamos, el brazo armado de defensa de Estados Unidos a nivel europeo, la OTAN usualmente uno pensaría hace lo que dice Estados Unidos. Por lo tanto, si Estados Unidos dice A o B, pues es A o B. La OTAN no puede pedir a Estados Unidos porque son Estados Unidos. Pero si la OTAN está yendo a la Casa Blanca, es porque ya no es los Estados Unidos. Es decir, el nivel de control hegemónico de Estados Unidos sobre la OTAN ya no es tal, tiene tal autonomía que ahora la OTAN dice, voy y pido también, o sea, yo voy y te acompaño, ¿no? Porque ya no somos igual, ya no respondo directamente. Entonces me parece que es una señal importante. También es una señal importante que vaya la Unión Europea y los europeos, que no están representados en la Unión Europea. Exactamente. Porque cada quien tiene su política exterior y le vale madre lo que diga la Unión Europea. Entonces, también parece chistoso, pero es cierto. Cada vez que se presenta la Unión Europea como representante diplomático en acuerdo con Irán o lo que sea, y tiene otros estados europeos que son parte de la Unión Europea, significa que la Unión Europea es pura basura en términos de política exterior y mucho más en defensa. Sí, totalmente. ¿No? Es así, clarita indicación de que es pura basura. Sí. Entonces, ahí van, ¿no? A sentarse en la mesota, ¿no? Donde evidentemente es así de, no entienden que la mesota es la peor opción. O sea, la mesota no va a servir para agandallar a Trump, sino para diluir el mensaje. Y lo que acaba haciendo es diluir el mensaje. Y el mensaje es muy torpe, ¿no? Y aquí es donde la soberanía hace 2 clics, ¿no? La soberanía de un Estado reside en tener la capacidad de controlar política y militarmente un territorio en donde vive cierta población. ¿Sí? Y eso está reflejado en reconocimientos mutuos de poder fáctico y de poder legal, ¿no? Es decir, yo te reconozco, Ucrania, que tienes una frontera X. Pero la frontera X ya no existe. Ya se la comió el otro país, que por cierto llevan poco más de 600,000 muertos en esta guerra, y ya se comió una parte de tu territorio. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Ay, papelito! Aquí dice que es mi territorio, ¿sí? Aquí dicen mis misiles dicen que no. Ya no. Sí. Entonces, relaciones internacionales, ¿no? Sí. Es que está muy mal que violen. No, es irrelevante. Es irrelevante, no importa cuánto derecho internacional tú plantas aquí, cuando el asunto es quién controla. Exactamente. Y entonces, señor Zelensky, usted no controla ese territorio, no es soberano sobre él. No basta. O sea, podemos alargar la guerra. O el conflicto en sí, en términos de tal vez baja la intensidad de los guamazos y los demás países no reconocen ni a Crimea ni las otras 4 regiones como parte de Rusia. Pero no podemos hacer nada más. Exacto. Porque no la vamos a reconocer lo que de facto ya es. Así es. Entonces nada más es la torpeza de la estructura normativa que no sigue a la realidad. La realidad, señor, es que a usted se lo quitaron. Usted no puede ser soberano sobre lo que no puede defender. Así como México no era soberano sobre el territorio que le quitaron en el siglo XIX, igual, usted no es soberano. No puede decir, ay, sí, aquí en mi papelito dice, no importa. ¿No? La pregunta es cuántos muertos más quiere, ¿no? Y a Trump le queda claro, porque apoyar a Rusia significa decirle a Ucrania, ni modo mi chavo, o sea, ya perdiste el lunch, ¿no? Sí. Ya perdiste el lunch y te van a dar nada más la mitad de tu dinero que te den tus papás de hoy en adelante, ¿no? Vas a tener que entregarlo, ni modo. Y nosotros podemos garantizar que no te sigan golpeando, nada más no puedes entrar a nuestro club. Lo siento, así funciona, porque si no, lo contrario es, no, señor Zelensky, usted tiene razón. El papelito, sí, es su territorio. Esto es más importante. ¿Qué hay que hacer? Pues ponerse a los fregadores con los misiles. Exacto. No, pues nadie. No, y si no. No, a ver, dígale a Francia. Sí. Dígale a los hospedajes de los italianos, de los franceses, de los ingleses. Sí, díganle que le entren a los alemanes, díganle que le entre, ¿no? No, todo el mundo así de, pues defiéndete bien, te ayudamos al entrenamiento, sí. El derecho internacional. No funciona. Sí. Entonces,
Aquí está la relación entre el hecho y el derecho, ¿no? Yo cuando pasa eso siempre me acuerdo de Tucídides, ¿no? O sea, parafraseando, el fuerte toma lo que quiere, el débil sufre lo que debe, ¿no? Sí. O sea, a fin de cuentas, Sí, ¿sí? sí. Es el poder manda, ¿no? El poder manda. Entonces, ante lo que está sucediendo, en efecto, no hay manera de que acabe de otra forma. Más que Ucrania ya perdió ese territorio, no lo va a recuperar. Yo creo que hay una muy alta probabilidad de que Zelensky deje el poder, ¿no? Y además, yo diría que es más de lo que tú has dicho. O sea, no es que le podemos asegurar de que el goleador ya no le va a pegar y no le va a quitar más su lunch, ¿no? Yo creo que haremos lo posible porque eso no suceda en el futuro otra vez, ¿no? No podemos garantizarle porque tampoco puede entrar a nuestro club, ¿no? Pero haremos lo posible. Yo creo que está ahí, o sea, haremos lo posible. Y no va a pasar más, ¿no? Trump tal vez gane su Nobel, ¿no? Que es algo más político que otra cosa. Claro. Y eso es lo que yo creo que va a terminar, o sea... No, por eso, porque la otra opción sí existe, es decir, sí hay otra opción. La opción es que se armara lo suficiente a Ucrania para echar atrás a los rusos en el este, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar en términos de vidas? ¿Quién lo va a pagar en términos de dinero? ¿Y quién lo va a pagar en términos pues, de toda la infraestructura militar que requieres? O sea, ya nadie está ya hoy en el mundo, alrededor, buena parte de Europa, los gringos y demás, no están como para darte más. Y tú requieres 10 veces más para echar a andar a los rusos. Entonces, como entiende que no tiene lógica. Nadie te va a dar ese dinero para echar atrás a los rusos. Entonces, ¿quieres negociar? Lo vas a tener que negociar. Pues vamos a tener que poner una mesa. El señor Putin se va a sentar en un pequeño trono y tú vas a tener un banquito. No te queda de otra. Es banquito, güey. Porque eres el país más pobre, con menos capacidad militar, que se ha sobrevivido a los fregadazos por la limosna de los demás, porque es medio limosna, ¿no? Porque no es que hayas establecido grandes alianzas ni nada, sino andas pide y pide por todos lados, ¿no? Por eso ha sobrevivido. Entonces, cuando se sienten, vas a tener que ser en un banquito o en la banqueta, güey. Porque no son iguales. Tú creíste que sí, tú creíste que podías ser, desafiaste al oso, creíste que podías, ¿no? Aventarte la tuya y que la OTAN te protegiera. No funcionó, ¿no? Los rusos ya perdieron 600,000 hombres, tú ya perdiste como el doble, ¿no? No ha bastado, ¿no? Porque además, y para terminar, ¿qué piensas que va a hacer el señor Putin? ¿No? Así voltea con los rusos y les dice, ¿qué creen? Perdimos. 600,000 de nuestros hermanos rusos se murieron en esta guerra, en donde conseguimos ilegalmente, ya establecimos que hay 4 regiones nuevas en la Federación Rusa. Pero dice el señor Zelensky que son de él. ¡Ay! ¿Por qué no se los regresamos? Perdón. ¿Qué importan los 600,000 muertos, señores? O sea, políticamente un balazo. No lo va a hacer, nadie lo hace. No le puedes regresar su territorio que te ha costado 600,000 personas, ¿no? Entonces, tampoco lo puede... Y me parece que eso es lo que fue a decirle otra vez Putin a Trump. O sea, no puedes empezar de cómo debería de ser, que es una torpeza. El debería de ser lo podemos construir a partir de lo que es. Sí. Y de facto, este territorio está bajo control ruso. Militarmente y ya políticamente y legalmente. Lo que es reconocer o no es otra bronca. Pero si no, sigue siendo un asunto de fuerza. Así es. ¿No? Entonces, yo creo que Trump tuvo que jugar ayer un papelito complicado porque el día anterior dijo, tampoco es que los europeos vengan a decirme qué voy a hacer. Entonces me tiene que jugar un juego medio complicado de decir, porque es muy fácil que la gente desde adentro de Estados Unidos diga, ya ven como el señor Trump es chicken out, always chicken out, ya ven, dijo que iba a hacer tal cosa, pero vinieron los europeos y le dieron su manazo y ahora va a ser una cosa distinta. O sea, él no se puede presentar ante el público así, tampoco. Entonces Trump le va a intentar dar la vuelta para insistirle al señor Zelensky. Sí, seguramente en el privado eso fue lo que le dijo. Sí, seguramente. Así es. O sea, Tratemos de sentarnos, pero no hay de otra. No hay de otra. Claro.
O sea, tienes que entender que es esto o es esto. Bien. No hay de otra. Sí, yo creo que eso fue lo que le Y dije. la otra opción es que todo el mundo saca la mano, y diga, bueno, pues Claro, si no te quieres sentar a negociar Sí. bajo lo que es de facto, sí, pues date. claro. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí están las cosas, se pone macabramente interesante, ¿no? Pero me parece que sí es una forma de salir. Y yo aquí no somos no somos nada amistosos con la administración Trump, pero efectivamente el que alguien diga, a ver, hay que hacerlo, aunque sea de la manera más chusca, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Sí. Y porque yo quiero, no porque soy buena onda, sino porque yo quiero mi no, premio. sí. Yo quiero la medallita. Porque el millón, pues, ¿qué me importa? ¿No? Digo, el de la lana, pues, ¿qué me importa? Pero Sí, la yo medallita. quiero mi medallita. Ya me enseñaron una y yo quiero una, ¿no? Entonces, quiero medallita. Para cuando se gradúe. Exacto. Sí. Entonces, No. quiero medallita, entonces lo estoy haciendo y me estoy saliendo de los canales normales. Claro. Porque además yo Sí, soy está Trump, buscando yo su puedo. lugar en la historia. Sí, sí. ¿No? Y pues sí, lo está haciendo. A ver si lo consigue, ¿no? Claro. A ver, Pues sí. a ver si lo consigue. No va a quedar bien en lo de Israel, ya lo veremos Exacto. en otro momento y más en el futuro. Veremos Así que ahí es. no va a quedar bien. Acá Acá pueda puede quedar bien. quedar bien diciendo, por lo menos ya detuve las balas. Sí. Sí, así pero, es. pues ya, Pues sí, muy bien, pues nos despedimos, Amando. sí, que estar muy bien. Gracias por vernos, por escucharnos, y nos vemos en un par de semanas, ¿no? Así es, esta vez en martes, pero esperé Así es. las siguientes seguiremos Otra ya el haciéndolo miércoles. en miércoles. Que Así estén es. muy bien. Hasta luego.